Mi propio hijo me encerró en un cuarto de mi casa. Me quitó todas las llaves para no poder salir. Decía que yo era una carga y lo molestaba mucho. Él aprovechaba para hacer fiestas y meter mujeres y hombres a mi casa. Hacía fiestas en donde se metían de todo y a mí solo me daba una comida al día. Y, por si eso fuera poco, un día llega y me dice: «Papá, he vendido la casa. Mañana te llevaré a un lugar en donde estarás mejor». Me abandonó en un asilo. Yo soy Florentino Mendoza, tengo 92 años, y aún tengo fuerza en la voz para contar esto. Lo hago no por lástima ni por justicia, sino porque en mi pecho ya no caben tantas cosas tragadas. No fue una vez ni dos que me tragué el coraje, la tristeza, la humillación. Fueron años. Años en los que me fui desdibujando en mi propia casa. Y todo por culpa de ese hombre que una vez me llamó papá. Mi hijo se llama Oscar. Tiene 45 años, pero no ha madurado ni un centímetro. Vive en la casa que construí con mis manos en la hacienda, esa misma que levanté después de 20 años vendiendo ganado, leche, quesos y hasta las crías de los caballos que criaba con orgullo. Pero Oscar, ese desgraciado, metió sus cosas sin pedir permiso, y poco a poco fue quitándome todo. Primero fue la cocina, luego la sala, después el cuarto que era de su madre, y finalmente, mi propio cuarto. Una tarde, sin decir agua va, llegó y me quitó las llaves de mi propia casa. «Ya pa, que las quieres, viejo. Si nomás estás encerrado todo el día», me dijo. Se burlaba. Y yo callaba. Me encerró en el cuartito de servicio, el más alejado, el más húmedo, el más solo. Me llevaba la comida una sola vez al día, a veces ni eso. Un plato frío, sin ganas, sin sal, un huevo revuelto a medias, un pan duro, o lo que sobraba de las fiestas que hacía, con sus amigotes, porque sí, eso es lo que hacía. Metía mujeres y borrachos a la casa. Se encerraban en la sala a tomar, reírse, hacer ruido, poner música a todo volumen mientras yo estaba en ese cuartito sintiendo que el tiempo ya no pasaba. Yo les escuchaba desde mi camita de catre, abrazando una cobija vieja que era lo único que tenía de mi esposa. Cuando tocaban la puerta de mi cuarto, no era para preguntarme cómo estaba. Era para burlarse, para decirme que me callara, que no hiciera ruido, que no saliera. Una vez, en plena madrugada, me dieron ganas de ir al baño. Toqué la puerta porque ya la dejaban cerrada con llave. Oscar vino borracho y en vez de abrirme me gritó desde el otro lado que me aguantara o que me hiciera ahí mismo. Sentí que se me rompía algo en el alma. Nunca pensé que un hijo mío fuera capaz de tratarme así. Me dieron ganas de morirme, lo juro por Dios. Pero entonces recordé algo que nadie sabía. Yo tenía un testamento, uno viejo, sí, pero vigente. En ese testamento yo le había dejado todo a Oscar: la casa, la hacienda, las tierras, el ganado, todo lo que construí en mi vida, todo lo que me costó cada gota de sudor, cada dedo torcido, cada desvelo cuando había partos de vacas en la madrugada o tormentas que arrasaban con los corrales. Y me ardió en el pecho pensar que él iba a quedarse con todo después de tratarme como basura. Así que empecé a planear, callado, como siempre he sido, sin decirle nada a nadie. Empecé a anotar, en una libreta con letra lenta pero clara, todo lo que pasaba, lo que me hacía, lo que me decía, las veces que me dejó sin comer, las que me encerró, las fiestas, las mujeres, las amenazas, todo. Una vez vino una trabajadora social al rancho. Decía que era una visita del DIF. Yo le alcancé a dar una nota escrita en una servilleta y le pedí con la mirada que no dijera nada. No sé si me creyó o no, pero esa misma semana vino un abogado joven que dijo que estaba haciendo una encuesta rural. Le conté todo, le mostré el testamento viejo y le dije que quería cambiarlo. Él me ayudó, me escuchó, me miró a los ojos como hace años nadie me miraba, con respeto,
con compasión, como si yo todavía valiera algo. Me ayudó a redactar uno nuevo. En ese documento le dejé todo, a un orfanato de niños sin padres que conocí cuando mi esposa estaba enferma. Ella solía ir a llevarles ropa, leche, hasta cobijas que ella misma cosía. Siempre decía que si Dios no nos había dado más hijos, era porque quería que ayudáramos a los que no tenían familia. Y eso hice, sin decir nada, sin hacer ruido. Cambié el testamento, lo firmé, lo guardé en la oficina del abogado y volví a mi cuartito, a seguir, fingiendo que ya no valía nada. No me lo vas a creer, pero en ese cuartito donde me encerraban fue donde más claras se me pusieron las ideas. Tal vez por tanto silencio, o porque en ese silencio empecé a escuchar de nuevo mi propia voz. Me acordé de cuando tenía 30 años y levanté el primer corral con mis manos. No teníamos dinero para pagar albañiles, así que yo me aventé con puro pico, pala y alambre de púas. Dormía 2 horas, me despertaba a ordeñar, y luego me pasaba el día bajo el sol construyendo. Y ahora mírame, sin poder abrir ni una puerta en mi propia casa. Óscar no siempre fue así. De niño era juguetón, travieso, pero también era bueno. Me seguía a todas partes. Me ayudaba a cargar los botes de leche. Le gustaba subirse a los caballos y corretear gallinas. Pero algo cambió cuando creció. Se empezó a juntar con gente rara. Nunca quiso estudiar. Siempre decía que la vida en el campo era de tontos, que él iba a tener dinero fácil. Y cuando su mamá murió, se despegó de todo. Empezó a beber. A veces desaparecía por semanas. Una vez llegó golpeado. Me dijo que le debían dinero, pero nunca me explicó más. Yo le di casa porque es mi hijo, porque así me criaron a mí, con la idea de que la sangre no se niega. Pero nunca imaginé que me iba a convertir en estorbo para él. Recuerdo una noche, cuando tenía fiebre. Tocaba la puerta, bajito, con los nudillos ya hinchados. Nadie vino. Me dormí abrazado de una cobija que todavía olía a mi esposa. Y al día siguiente, cuando él apareció, solo me dijo: «Si te sientes mal, no es mi problema». Me sentía como un mueble viejo, como algo que está ahí nomás porque no se ha podido tirar. Pero yo no me quebré, no del todo, porque había una parte de mí que seguía aferrada a la dignidad. Por eso escribía, por eso recordaba. Por eso decidí que si ese muchacho no iba a honrar todo lo que le di, entonces alguien más lo iba a hacer, aunque fuera un niño desconocido. Pero alguien que sí supiera lo que cuesta tener algo. Un día, Óscar llegó más borracho que de costumbre. Abrió la puerta de golpe y me despertó. Se sentó en una silla y empezó a hablar solo. Decía cosas sin sentido. Que lo iban a embargar, que le debía a medio pueblo, que ya no podía más. Yo lo miraba callado, desde la cama. Y entonces se paró de golpe y gritó: «Ya vendí la casa, viejo, y tú te vas a un asilo antes de que te mueras aquí adentro». Me lo dijo sin titubear, sin un gramo de vergüenza. Sentí que me quedaba sin aire. Me puse pálido, lo sé, pero no dije nada. Solo lo miré. Me levanté como pude, lo vi a los ojos, y le dije algo que jamás imaginé decirle: «Haz lo que quieras, Óscar, pero esta casa ya no es tuya», y nunca lo fue. Él se rió. Me empujó al colchón y me dijo: «¿De qué hablas? Yo tengo las escrituras, yo tengo las llaves, yo tengo todo». Y se fue azotando la puerta. Pero yo ya tenía un plan. Ya había hablado con el abogado. Le había dicho que viniera en caso de que Óscar intentara sacarme a la fuerza. Y así fue. 2 días después llegó con una camioneta. Tocaron la puerta. Óscar salió a gritarles. Quería golpearlos. Pero ya había una orden judicial. Yo salí del cuarto, con mi bastón, con la espalda encorvada pero con la mirada en alto. El abogado me ayudó a subir a la camioneta. No, llevé maletas, no tenía nada. Solo una bolsa con los papeles del Nuevo Testamento y una foto de mi esposa. Antes de irnos, me volví para ver la casa. Mi casa.
la que construí con mis manos, la que ahora se llenaba de basura, de ruido, de olvido. Y le dije en voz baja, perdóname por dejarte en esas manos, pero ya no puedo defenderte. Llegamos al asilo esa misma tarde. Era limpio, tranquilo. La gente sonreía. Me dieron un cuarto pequeño, pero con una ventana que daba al jardín. Por primera vez en años, volví a respirar aire sin olor a encierro. Dormí toda la noche sin escuchar gritos ni música a todo volumen. Y al día siguiente, un enfermero me trajo café caliente. Me lo sirvió con una sonrisa. Ahí supe que había hecho lo correcto. Ese primer día en el asilo fue extraño. No sabía si sentirme triste o aliviado. Me dolía el cuerpo, claro. Ya no estoy para muchos trotes, pero me dolía más el corazón, como cuando uno entierra a alguien querido. Y de cierta forma, eso fue lo que hice. Enterré la vida que tenía, esa donde me ilusioné con que mi hijo algún día me iba a ver con respeto. Pero también, por primera vez en años, pude dormir con la puerta abierta. Las enfermeras eran amables. Una, en especial, me recordaba a mi esposa, no por cómo se veía, sino por cómo me hablaba. Dulce pero firme, se llamaba Rebeca. Me tomaba la presión todos los días y me decía, «Don Florentino, usted tiene los ojos más vivos del asilo». Y yo nomás me reía. No me había reído en meses. Con el paso de los días, empecé a conocer a los demás. A don Ernesto, que fue maestro toda su vida. A doña Conchita, que hablaba sola pero tenía mejor memoria que cualquiera. Y a Ramiro, un hombre callado que jugaba ajedrez como profesional. Nos hicimos amigos. Nos contábamos historias del pasado, de cuando éramos útiles. Así lo decíamos. Útiles, como si ser viejo fuera ya una condena. Yo les conté sobre mi hacienda, sobre los años buenos, cuando tenía más de 200 cabezas de ganado, sobre los potreros verdes en tiempo de lluvias, y cómo me gustaba sentarme con mi esposa en la terraza a ver el atardecer mientras se escuchaban las campanas de las vacas regresando solas. Era nuestro momento, y un día me animé a contarles lo que me hizo Óscar. Todos guardaron silencio. Don Ernesto apretó los labios y dijo, «Eso no se le hace ni al enemigo». Ramiro bajó la mirada. Nadie me juzgó. Nadie me preguntó por qué lo permití. Todos entendieron que el amor a un hijo es capaz de aguantarlo todo, hasta lo imperdonable. Pero algo dentro de mí seguía inquieto. No por tristeza, era otra cosa, como si me quedara una última semilla por sembrar. Fue entonces cuando el abogado vino a visitarme. Trajo los papeles firmados, sellados, con todos los cambios que habíamos hecho al testamento. Todo lo que construí en mi vida, desde la casa hasta la última vaca de mi rancho, ahora estaba destinado a algo más grande, a un orfanato que llevaba el nombre de mi esposa, Hogar Luz Helena. Cuando le dije a Rebeca lo que había hecho, me abrazó tan fuerte que se me salieron las lágrimas. «Usted va a cambiar vidas, don Florentino», me dijo. Y yo pensé, ojalá, porque al menos así, todo este dolor habrá servido para algo. Una semana después, me llegó una carta de Óscar, escrita a mano, con letra temblorosa. Decía que no podía creer que lo hubiera dejado sin nada, que cómo me atrevía a darle todo a unos huérfanos que ni conocía, que él era mi hijo, mi sangre, que me iba a arrepentir. La rompí sin leer más. No era odio, era cansancio. Yo ya había llorado suficiente. Ya había suplicado suficiente. Ahora me tocaba descansar. Y en ese asilo, entre juegos de dominó, historias repetidas y paseos al jardín en silla de ruedas, empecé a sentirme vivo otra vez. No como antes, no con fuerza, pero sí con paz. Mis compañeros empezaron a bromear conmigo. Me decían, «El millonario escondido». Yo me reía y les decía, «Soy rico, sí, pero en recuerdos». A veces les contaba anécdotas que no contaba ni en mi casa, como cuando una vez un toro se metió a la cocina y rompió la estufa.
o cuando me quedé dormido en medio del potrero y me despertó una vaca lamiéndome la cara. La vida, a pesar de todo, me había dado mucho. Y si algo aprendí en ese encierro obligado por mi hijo, es que la libertad no es solo salir de una casa o de un cuarto con llave. Es también salir de la culpa, salir de la obligación de amar a quien solo sabe herirte. No todos los hijos son buenos, y no todos los padres saben soltar. Yo aprendí tarde, pero aprendí. Un día Rebeca me dijo, ¿sabe qué me gusta de usted, don Florentino? Que a pesar de todo sigue sonriendo. Y le contesté, es que ya lloré todo lo que tenía que llorar. Y era cierto, porque hay algo liberador en tocar fondo y aún así, seguir respirando. Lo que más me dolía, más allá de todo lo que Óscar me hizo, era que yo no lo crié así. Yo no fui un padre perfecto, pero tampoco fui un desobligado. Siempre me partí el lomo para que nada le faltara. Y no hablo solo de comida y ropa. Me refiero al respeto, a la educación, a los valores. De chiquito lo llevaba al rancho y le enseñaba cómo ordeñar, cómo hablarle con cariño a los animales, cómo respetar la tierra. Yo le decía, este monte nos da de comer, trátalo con amor. Y él asentía, callado, con esos ojos grandes que parecían absorber el mundo. Nunca imaginé que ese mismo niño, el que dormía abrazado a mi pierna cuando tenía miedo a las tormentas, iba a cerrarme un día la puerta de mi propio cuarto con llave, como si yo fuera un estorbo. A veces me despertaba a medianoche y escuchaba las carcajadas de sus amigos en la sala. Música a todo volumen. Botellas en 1960, el piso. Ni siquiera me daba vergüenza ajena. Me daba lástima, porque él se había convertido en un reflejo roto de lo que pudo ser. Y lo peor, no se daba cuenta. Cuando vino a decirme que había vendido la casa, me lo dijo con una frialdad que no le conocía. Se paró en la puerta sin entrar, con una cerveza en la mano. Ya vendí la casa, jefe. Tú ya no pintas aquí, te conseguí un lugar donde te cuiden. Es un asilo bonito, no te quejes. Ni siquiera usó mi nombre. Ya no era su papá. Era el jefe. Una figura incómoda que había que despachar. Yo no respondí, nomás lo miré. Sentí un hueco en el pecho, como cuando uno pierde algo para siempre, aunque lo siga teniendo enfrente. Sabía que si hablaba, me iba a quebrar. Y yo ya no quería llorar delante de él. Esa noche me costó dormir. Me senté en la orilla de la cama, esa cama vieja que alguna vez compartí con mi esposa, y recordé la última vez que ella y yo hablamos sobre Óscar. Fue poco antes de que ella muriera. Me dijo, tienes que prepararte. Él no es como tú crees. Cuida lo tuyo, Florentino. Y yo me enojé. Le dije que exageraba, pero como en muchas cosas, tenía razón. A la mañana siguiente, llamé al abogado que me ayudaba con mis tierras. Le pedí que fuera al asilo. Le expliqué lo que pasaba y le mostré el testamento original. Ahí decía que todo era para Óscar. Todo. Desde la hacienda hasta el último metro de tierra. El abogado me miró en silencio. ¿Está seguro que quiere cambiarlo, don Florentino?, preguntó. Y sin dudar, asentí. Quiero dejarlo todo a nombre del Hogar Luz de Vida, ese orfanato donde ayudaban mi esposa y yo hace años. Esos niños sí sabrán valorar un techo. Óscar ya tuvo muchas oportunidades. El abogado me tomó la mano. Me dijo que me admiraba. Yo solo le dije, no es admiración, es necesidad. En los días siguientes todo se fue moviendo. El testamento se actualizó. Las escrituras cambiaron. La notaría validó todo. Y por fin, sentí que había recuperado algo que me pertenecía. Mi decisión. Rebeca, la enfermera, fue quien me acompañó cuando firmé el último documento. Me puso una mano en el hombro y me dijo, «Usted está haciendo lo correcto, don Florentino. Esto no es venganza, es justicia». Y esa palabra, justicia, me supo a pan caliente. Como cuando uno ha pasado días con el estómago vacío. Un par de semanas después, Óscar regresó. Se enteró de lo que había hecho.
Vino al asilo furioso, con los ojos desencajados, exigiendo que saliera a darle la cara. Yo estaba en el jardín, regando unas plantas que me gustaban porque daban flores blancas. Me negué a salir. Le dije a Rebeca que le dijera que no lo quería ver, pero pude escucharlo desde la ventana. Viejo, malagradecido, todo lo que hice por ti y así me pagas. Vas a morir solo, Florentino, y ni un centavo te va a acompañar a la tumba. Cada palabra era como una pedrada, pero no porque dolieran, sino porque mostraban que él ya no tenía salvación. Yo ya no era su padre. Él me había matado en vida, desde hacía años. Yo era simplemente un viejo que le estorbaba, un obstáculo entre él y la comodidad. Pero ahora, él tenía lo que merecía: nada. Y yo, a mis 92 años, tenía lo que más valoraba: mi paz. Después de aquel grito desgarrado que soltó afuera del asilo, nunca más volví a ver a Óscar. Y no, te voy a mentir, al principio me pesaba. Uno no deja de ser padre nomás porque el hijo se echó a perder. Por las noches me daba vueltas en la cama preguntándome si me había pasado de duro, si no habría otra forma. Pero luego recordaba todo, y se me quitaban las dudas: el hambre, el encierro, los insultos, el desprecio. Todo eso no se olvida, no se borra con un perdón que ni siquiera ha llegado. En cambio, el asilo me dio algo que hacía años no sentía: dignidad. Puede sonar raro, pero aquí, entre gente que también fue tirada a un lado por sus familias, me sentí visto de nuevo. Me llamaban por mi nombre. Me preguntaban si quería más pan, si necesitaba ayuda para caminar. Me hablaban con respeto, y eso, créeme, vale más que todo el dinero que le dejé a ese ingrato. Hice amistad con don Lupe, un señor que fue zapatero toda su vida. Compartíamos el gusto por el café cargado y las pláticas al amanecer. Me contaba que sus hijas lo abandonaron apenas murió su esposa, que le vaciaron la cuenta del banco y lo dejaron en la calle. Se parecía tanto a mi historia, que a veces me daba miedo pensar que eso es lo que les espera a todos los que se matan por sus hijos, sin enseñarles a amar. También conocí a doña Socorro, una señora que siempre andaba con su Biblia debajo del brazo. Decía que Dios tenía un plan, aunque a veces no lo entendíamos. Ella fue la que más me ayudó a hacer las paces con lo que sentía. Una tarde me dijo: Florentino, usted no perdió a su hijo se perdió a sí mismo. Esa frase me dolió, pero también me alivió, porque tenía razón. Yo ya no tenía culpa. No era mi cruz cargar lo que él hizo con su vida. A los pocos meses, me adapté por completo a mi nueva rutina. Me levantaba a las 6, me lavaba con agua fría, me ponía la misma camisa a cuadros que había usado por años en el rancho, y salía al patio a tomar el sol. Eso era felicidad para mí. Me habían quitado todo, pero al mismo tiempo me lo habían devuelto: el silencio, la calma, el derecho a respirar sin miedo. Un día, vino una señora del orfanato al que le dejé mis bienes. Semeu llamaba Isabel, y venía con una sonrisa tan sincera que me conmovió. Me abrazó fuerte, como si yo fuera un familiar cercano. Me contó que gracias a la herencia, habían podido ampliar las instalaciones, comprar más camas, contratar maestros y darles mejor comida a los niños. Me trajo dibujos hechos por ellos, algunos con mi nombre, otros con casas llenas de corazones, y uno que me hizo llorar, donde un niño escribió: «Gracias, don Florentino, ahora tengo un hogar». Guardé ese dibujo bajo mi almohada. Nunca nadie me había agradecido así. Y fue ahí cuando entendí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. No necesitaba que Óscar me pidiera perdón. No necesitaba que el mundo supiera lo que me hizo. Yo ya tenía mi recompensa: cambiarle la vida a niños que no tenían nada, como yo alguna vez. Y eso, mi hijo, ni con todo el oro del mundo, lo iba a lograr. Pero como la vida da vueltas, un día Rebeca entró corriendo a mi cuarto con una expresión que no le conocía.
Me senté de inmediato porque algo pasaba. Me entregó una hoja impresa, temblando. Era una noticia. Ahí decía que Óscar había sido arrestado por fraude, posesión de drogas y amenazas. Estaba endeudado hasta el cuello. Había perdido todo lo que compró con el dinero de la venta de mi casa, y lo iban a procesar por múltiples delitos. Pedían hasta 25 años de prisión. No dije nada. Solo respiré hondo y le devolví la hoja. ¿Está bien?, me preguntó Rebeca. Estoy más en paz que nunca, le contesté. Y era verdad, porque al final la vida se encarga. La justicia tarda, pero llega. A veces disfrazada de abandono. A veces con el rostro de un niño que dibuja un corazón con tu nombre. Y aunque me doliera aceptarlo, lo que Óscar me hizo fue lo que me trajo hasta aquí. Si no me hubiera encerrado, humillado y vendido, tal vez yo seguiría sin ver que lo más valioso de esta vida no se mide en tierras, ni en casas, ni en herencias. Se mide en la gente que te quiere sin pedir nada a cambio. Y aquí, entre ancianos que ríen sin dientes y niños que dibujan con crayones prestados, me siento más querido que nunca. Después de que Rebeca me trajo aquella noticia sobre Óscar, pasé varios días pensando en todo lo que había pasado. No con rencor, no con tristeza, más bien con una mezcla extraña de alivio y resignación. Era como si una parte de mí, la que siempre estuvo atada a la esperanza de que él cambiara, se hubiera soltado por fin. Y no voy a mentir, me pesaba menos el pecho. Aquí en el asilo, la vida seguía su curso. Algunos ancianos se iban para siempre. Otros nuevos llegaban con historias que parecían calcadas de la mía, solo con nombres distintos. Era impresionante cómo la maldad y el egoísmo se repetían en distintas casas y familias, como si fuera una enfermedad heredada de generación en generación. Recuerdo que un señor nuevo, don Clemente, llegó un martes en la tarde, con una bolsa de plástico en la mano y los ojos todavía rojos de llorar. Le habían quitado la casa a sus propios nietos. Me senté con él en el comedor, le serví un café y le dije: «Aquí, compadre, lo único que se cura con el tiempo es la dignidad, porque la recuperas». Él sonrió débilmente y me dijo que no creía que pudiera recuperarla. Lo miré y le conté mi historia sin omitir nada, ni el encierro, ni las humillaciones, ni la traición final. Cuando terminé, me vio serio y me dijo: «Si usted pudo seguir adelante, yo también puedo». Ese día entendí que mis palabras ahora servían de algo, aunque vinieran de un anciano con las manos llenas de arrugas y los pasos lentos. Pero no todo era tristeza. Hubo días que me devolvían a mi juventud, sobre todo cuando en el asilo organizaban eventos. Una vez trajeron un conjunto norteño y nos pusieron a bailar en el patio. Yo, que hacía años no movía el cuerpo al ritmo de la música, terminé riendo como niño. Rebeca hasta me dijo que tenía buen paso para mi edad, y yo le contesté que si viera cómo bailaba en mis años mozos, se quedaría boquiabierta. También me volví muy cercano a los niños del orfanato al que dejé mis bienes. Cada 2 meses, Isabel organizaba una visita para que ellos vinieran al asilo. El patio se llenaba de gritos, risas y pasos corriendo. Los chiquillos se me colgaban del cuello. Me pedían que les contara cuentos de vaqueros y que les enseñara a hacer nudos como los que usaba en la hacienda. Uno, llamado Toñito, siempre me decía: «Don Florentino, cuando yo sea grande quiero tener vacas como usted». Y yo le respondía: «Vas a tener más, mijo, pero primero tienes que aprender a cuidarlas porque no se cuidan solas». Con esos niños sentí algo que hacía años no experimentaba: orgullo, no por lo que tenía, sino por lo que podía dejarles en el corazón. Claro que había noches frías, esas en las que el silencio era tan grande que hasta escuchabas tus propios pensamientos rebotando en las paredes. Ahí, a veces, la sombra de Óscar regresaba. Me preguntaba si en algún momento, en medio de su desgracia, habría pensado en mí. Si recordaba las tardes en que lo llevaba al río a pescar
o cuando le enseñé a montar caballo. Si en algún lugar de su memoria todavía existía el papá que lo abrazaba después de cada caída. Pero antes de que esas preguntas me quebraran, siempre llegaba algún sonido que me devolvía a la realidad. El ronquido de don Lupe, la tos de doña Socorro, o el canto de un gallo, madrugador que se colaba desde las casas cercanas, y me decía a mí mismo: Florentino, tú ya estás donde tienes que estar, ya no hay nada que buscar allá afuera. Una mañana, mientras desayunaba, Rebeca me comentó que Óscar había intentado mandar un recado a través de un primo lejano. No lo leí. Le dije que lo rompiera y lo tirara. No porque quisiera vengarme, sino porque no necesitaba abrir heridas que ya estaban cerradas. Lo que tuvimos como padre e hijo se había acabado el día que él me quitó las llaves de mi casa y me encerró en mi propio cuarto. Y por más que intentara, nada iba a cambiar eso. Así fue como aprendí a vivir sin esperar nada de él. Me dediqué a disfrutar lo que tenía: los amigos del asilo, las visitas de los niños, las charlas largas al atardecer. Me di cuenta de que la vida, cuando uno ya ha pasado los 90, se reduce a dos cosas: quién te trata con cariño y qué tan en paz puedes dormir. Y en esas dos cosas yo ya había ganado. Una tarde, cuando el sol apenas comenzaba a esconderse y el asilo se teñía de naranja, me senté bajo el mezquite del jardín con un cafecito en la mano. A mi lado estaba doña Emilia, una señora que había sido maestra rural y que siempre hablaba con pausas largas, como si las palabras le costaran pero cada una tuviera valor. Me dijo algo que nunca olvidé: Don Florentino, hay heridas que no se cierran con el tiempo, pero sí dejan de sangrar. Y tenía razón. La mía ya no sangraba, pero la cicatriz ahí seguía. En esas charlas cotidianas, fui comprendiendo cosas que antes se me escapaban. Por ejemplo, que a veces no se trata de entender por qué un hijo te traiciona, sino de aceptar que lo hizo, y que no es tu culpa. Durante mucho tiempo pensé que yo había fallado como padre, que algo hice mal para que Óscar me tratara así. Pero ahora sé que uno puede criar con amor, con valores, con todo, y aún así, el otro elige el camino equivocado. Es duro aceptarlo, pero es más duro vivir culpándose toda la vida. Con el tiempo, me fui adaptando a la rutina del asilo. Me levantaba temprano, hacía mis ejercicios con don Lupe, otro veterano del campo, desayunábamos juntos, y después nos sentábamos a leer el periódico viejo que llegaba con retraso de 3 días. No importaba la fecha, igual nos entretenía. Las noticias ya no nos enojaban, solo nos hacían recordar lo mucho que habíamos visto pasar en nuestras vidas. Una vez, a la semana venía un joven sacerdote a darnos misa. No era sermoneador ni moralista, solo hablaba como quien quiere compartir paz. Me caía bien. Se llamaba Rodrigo, y a veces se quedaba más tiempo platicando conmigo. Un día le conté todo: lo de Óscar, lo de las fiestas en la casa, lo del testamento, lo del encierro. Me escuchó sin interrumpirme y al final me dijo: Usted eligió el camino más difícil, pero también el más justo. Hay muchos que, con esa herida, se habrían podrido por dentro. Y usted está aquí, regalando ternura a los que lo rodean. Sus palabras no me hicieron sentir mejor, pero sí más claro. Pasaron los meses y me volví una especie de referente entre los nuevos. Cada vez que alguien llegaba al asilo con el rostro lleno de vergüenza por terminar ahí, lo recibía yo. Les decía lo mismo: aquí no terminamos, aquí empezamos de nuevo, sin tanta carga encima. Y, aunque no todos me creían al principio, muchos acababan agradeciéndome después. Rebeca también venía seguido, no solo como abogada, sino como amiga. Traía chocolates, cobijas, libros, y en cada visita me actualizaba sobre el orfanato. Me contaba que los niños estaban felices, que las tierras ya estaban produciendo con un nuevo administrador, y que la hacienda tenía el nombre que yo le pedí: Esperanza Mendoza, en honor a mi madre, que me enseñó que un hombre vale por lo que deja, no por lo que acumula. Una noche,
Mientras llovía fuerte y las ventanas temblaban con el viento, soñé que caminaba por la hacienda. Pero no era viejo, no tenía bastón. Era joven otra vez. Mis vacas pastaban tranquilas, los campos verdes se extendían hasta donde daba la vista, y escuchaba la risa de niños corriendo entre los árboles. Me desperté con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de gratitud. Ese sueño me bastó para saber que lo había hecho bien. Un día, mientras desayunaba mi atolito con pan, Rebeca llegó con una cara extraña. Se sentó frente a mí, y después de unos segundos de silencio, me soltó la noticia. Óscar estaba en la cárcel. Lo habían detenido por posesión de droga, fraude y por estar involucrado en una red de lavado de dinero. Estaba en espera de sentencia, pero la fiscalía pedía más de 40 años. No dije nada. Solo tomé un sorbo de mi atole y le pregunté si quería pan. Ella me miró sorprendida, como esperando una reacción. Pero yo no tenía más que ofrecer. Quizás en otro tiempo me habría dolido, pero esa mañana entendí que el ciclo se había cerrado. La vida, con su forma misteriosa de hacer justicia, había puesto todo en su lugar. No lo deseé, no lo planeé, no me alegré, solo lo acepté. Después de eso, no volví a preguntar por él, no por venganza ni desinterés. Simplemente porque mi historia ya no lo necesitaba para seguir. Había aprendido a vivir sin su sombra, sin su juicio, sin su presencia. Y así, entre amaneceres tranquilos, juegos con los niños y pláticas con otros viejitos que también fueron traicionados, mi corazón encontró descanso, no como quien olvida, sino como quien ya no necesita recordar. A veces me preguntan si me arrepiento de haberle quitado la herencia a Óscar, si en algún momento me pesa haberlo dejado sin nada, habiendo sido mi único hijo. La respuesta es sencilla, pero no siempre fácil de decir. No me arrepiento, y no lo digo con rencor. Lo digo con la serenidad que solo se gana cuando uno ha pasado por el fuego y ha salido entero. Durante toda mi vida trabajé como burro. Desde que tenía 12 años, cuando empecé a cuidar ganado con mi papá, hasta los 80, cuando todavía podía subirme al caballo y revisar las tierras. Nada me lo regalaron. Las hectáreas que tenía no salieron de una lotería ni de un favor político. Las compré con años de esfuerzo, de vender leche casa por casa, de arreglar cercas con las manos partidas, de dormir sobre costales de maíz. No era una fortuna inmensa, pero para mí lo era todo. Y cuando me imaginaba el futuro, siempre pensé que mi hijo seguiría ese camino, que le daría continuidad al trabajo, que respetaría las raíces. Pero me equivoqué. A él le dio asco el campo, le fastidiaba el olor a establo, se burlaba de mis botas llenas de tierra. Nunca entendió que esa tierra fue la que nos alimentó. Cuando era joven, Óscar no era así. Era inquieto, sí, pero tenía un corazón noble. Jugaba con los animales, ayudaba en la ordeña, se reía con mis cuentos tontos. Pero algo cambió en él cuando se fue a estudiar a la ciudad. Regresó distinto, altanero, frío, con aires de grandeza que no entendía. Dejó de llamarme papá para decirme viejo. Y cada vez que le hablaba de la hacienda, me respondía con fastidio. Me decía que eso era del pasado, que ya no valía nada. Nunca le reclamé. Me dolía, sí, pero pensaba que era una fase, que maduraría, que un día vería con otros ojos el valor de lo que teníamos. Pero en vez de eso, fue alejándose más y más, hasta que un día volvió, sin dinero, con deudas, y pidiéndome techo como si fuera un favor que me hacía. Lo acepté de nuevo, porque uno nunca deja de ser padre. Pero no me imaginé que al meterlo otra vez a mi casa, estaba firmando mi propia condena. En los pasillos del asilo hay muchas historias como la mía. Historias de padres olvidados, de abuelos despojados, de ancianos tratados como estorbos. Pero también hay algo que nos une a todos, la dignidad que nos queda, aunque nos la arranquen en pedazos, aunque nos cierren la puerta del cuarto con llave, aunque nos dejen sin comida o sin salud,
siempre hay un rincón del alma que no se rinde. Y yo encontré ese rincón justo cuando creía que no me quedaba nada. Recuerdo una vez, cuando tenía unos 40 años, que casi pierdo todo por una sequía. Se murieron 15 vacas, la tierra se agrietó, y no cayó ni una gota de lluvia en 2 meses. Pensé que era el fin, pero no me rendí. Me levanté antes del amanecer cada día, cargué agua desde un arroyo lejano, y vendí lo poco que quedaba para comprar alimento. Al final, resistimos, porque así es la vida en el campo, dura pero noble. Y así aprendí yo a enfrentar las crisis. Esa misma fortaleza fue la que me salvó ahora, porque cuando mi hijo me dijo en la cara que había vendido mi casa y que me mandaría a un asilo, algo dentro de mí despertó. No fue coraje, fue conciencia. Conciencia de que tenía que actuar, que si no hacía algo, mi vida se acabaría encerrado, humillado, callado. Y ahí fue cuando contacté a Rebeca. Ese fue el punto de quiebre, porque hasta entonces yo estaba dispuesto a dejar que él se quedara con todo. Pero en ese momento entendí que no lo merecía. Muchos dicen que el testamento fue un acto de venganza, pero no, fue un acto de justicia. Esas tierras, esa hacienda, esos bienes, no podían caer en manos de alguien que no respetaba ni su historia ni su sangre. En cambio, el orfanato, esos niños sin familia, esos pequeños con miradas llenas de hambre y esperanza, ellos sí valorarán lo que reciben. Ellos sí sabrán construir algo desde la gratitud. No niego que el corazón me dolía al firmar el documento. No por el contenido, sino por lo que significaba. Aceptar que mi hijo ya no era mi hijo, que el lazo de sangre no bastaba, que lo había perdido. Y cuando se pierde un hijo, aunque sea en vida, se muere una parte de uno, pero también renace otra. Y yo renací, no como el ganadero de antes, ni como el padre que soñaba con dejar legado. Renací como hombre libre, libre del peso, del miedo, del chantaje. Y en esta nueva vida, rodeado de gente que no me debe, nada pero que me respeta, encontré algo más valioso que las hectáreas. Encontré paz. Cuando llegué al asilo, venía con el alma cansada, no solo por los años encima, sino por todo lo que había dejado atrás, mi casa, mis tierras, mi ganado, y lo más difícil, la idea que tenía de mi hijo. Me sentía traicionado, sí, pero más que eso, me sentía vacío, como si todo lo que había construido durante casi un siglo se hubiese desmoronado en cuestión de días. Recuerdo que el primer día me costó trabajo hablar. Me sentaron en una silla frente a una ventana y me dejaron ahí. No por descuido, sino porque así llegamos muchos. Callados, rotos, con la mirada perdida. Algunos tardan semanas en decir su nombre. Otros se quedan en silencio hasta el último día. Pero yo no quería ser uno de esos. No esta vez. Después de todo lo que pasé, después de vivir encerrado en mi propio cuarto, sin poder abrir ni una ventana, sin comer más que una vez al día, estar en ese asilo me parecía un respiro. Tenía cama limpia, comida caliente y sobre todo, respeto. Los trabajadores me trataban con amabilidad, no como un estorbo, sino como un señor. Me volví a sentir persona, volví a tener nombre, y fue entonces cuando conocí a Ernesto. Tenía 86 años, pero hablaba como si tuviera 40. Se la pasaba contando chistes y haciendo imitaciones de políticos. Me sacó la primera carcajada en semanas. Luego vino doña Carmen, una mujer de mirada firme que me ofreció su silla sin siquiera conocerme. «Aquí todos nos cuidamos», me dijo. Y tenía razón. Ahí dentro, entre viejitos olvidados por el mundo, encontré una nueva familia. No de sangre, sino de heridas parecidas. Una tarde, mientras tomábamos café, le conté a Ernesto lo que me había pasado. Cómo mi hijo me había cerrado con llave en mi propio cuarto. Cómo había llevado mujeres a la casa mientras yo escuchaba la música a todo volumen desde la otra habitación, con hambre y con frío. Y cómo, un día,
Entró con una sonrisa burlona y me dijo que la casa ya no era mía, que me iría a un asilo y que me acostumbrara, porque ya no tenía nada. Ernesto no me interrumpió. Solo escuchó, serio, con los labios apretados. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro y me dijo: «Hiciste lo correcto. Nadie merece eso, ni siquiera de un hijo». Y sentí que se me aflojaba el pecho. Era la primera vez que alguien me decía que no estaba loco, que no era exagerado, que tenía derecho a defender lo poco o mucho que había logrado. Esa noche dormí tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con gritos, ni con llaves cerrándose, ni con la mirada despreciativa de Oscar. Soñé con el campo, con mis vacas, con el olor a tierra mojada, con mi padre, que me enseñó a nunca rendirme. Y supe que, aunque ya no tenía mis tierras ni mi casa, lo que llevaba dentro no me lo podían quitar. Un par de meses después, llegaron los papeles. El notario que había ayudado a Rebeca me mandó una copia del Nuevo Testamento y una carta. En ella, me decía que todo estaba en orden, que los trámites se habían completado y que el orfanato ya era legalmente el heredero de todos mis bienes. Cerré los ojos y respiré profundo. Sentí paz, una paz real, no de esas que uno finge para no llorar, sino de las que nacen cuando sabes que hiciste lo justo. De Oscar no supe nada durante semanas. Nadie preguntó por él, ni intentó buscarme. Pero un día, uno de los cuidadores del asilo me trajo una noticia. Al parecer, había intentado recuperar la casa, pero como legalmente ya no era suya, lo enfrentaron. Había vendido muebles, deudas por todos lados, y encima lo habían acusado de falsificación en otra cosa. Terminó en la calle, solo, sin nadie que lo defendiera. No sentí gusto, no me alegré, solo confirmé lo que ya sabía. Quien no respeta a sus padres, se pierde a sí mismo. Y lo peor es que ni cuenta se da. Yo lo intenté todo. Le di amor, comida, techo y hasta la oportunidad de quedarse con mi legado. Y él lo tiró. Lo cambió por vicios, por fiestas, por ambición. Pero eso ya no era mi carga. Ahora mi vida es otra. No tengo hectáreas ni ganado, pero tengo amigos, tengo historias. Cada tarde me siento a platicar con Ernesto y Carmen y nos reímos de cosas simples. Recordamos los tiempos de antes y compartimos pan y café como si fuera un banquete. Nadie nos encierra, nadie nos grita, nadie nos desprecia. A veces pienso en la ironía de todo esto, de haber vivido 92 años creyendo que la riqueza estaba en la tierra y haberla encontrado en este lugar, entre abuelos abandonados, entre manos arrugadas que se agarran unas a otras para no caerse. Aquí no tengo hijos, pero tengo familia. Y eso, para mí, es suficiente. Unos días después de ver la cara de mi hijo en ese periódico, con los ojos perdidos y los labios partidos por quién sabe qué vicios, me senté en el rincón más tranquilo del asilo con una hoja en blanco y una pluma vieja que una señora llamada Doña Elvira me prestó. Ella decía que escribir limpia el alma, y quizá tenía razón, porque me senté con el pecho lleno de dolor, pero con la intención de no dejar que ese dolor se convirtiera en odio. La carta que comencé a escribir no era para él, era para mí. Una especie de confesión sin lector, una forma de sacar todo lo que me comía por dentro desde que me encerraron en aquel cuarto que huele a encierro y a abandono. Empecé con un simple «Te perdono, hijo». Y luego la tinta siguió sola. Recordé cuando lo cargué por primera vez, chiquitito, con los ojos llenos de vida y esas manitas aferradas a mi dedo. Recordé cómo me decía «papito» y corría cuando llegaba de ordeñar las vacas. Escribí todo eso, pero no para que él lo leyera, sino para que yo mismo recordara que no siempre fue el monstruo que me encerró. Recordé también cuando era niño y se enfermó de fiebre. Me pasé 3 noches sin dormir, sentado en una silla de madera al pie de su cama.
Mi esposa y yo le cambiábamos pañitos mojados cada hora. Y cuando bajó la fiebre, lloramos como si hubiéramos vencido al mismísimo diablo. ¿En qué momento se perdió ese niño? La carta se alargó con más memorias. Conté cómo vendí una de mis vacas favoritas para pagarle la secundaria, porque quería comprarse una bicicleta para no llegar tarde. Cómo me partí la espalda sembrando maíz y criando becerros para que él tuviera lo que yo no tuve, y cómo jamás le reclamé nada. Todo eso lo escribí, pero no por rencor, sino para vaciarme, para dejar ese costal pesado en el papel. Cuando terminé la carta, eran casi las 6 de la tarde. El cielo tenía ese color naranja que me recuerda a los atardeceres de mi hacienda, cuando me sentaba en la barda a ver cómo el sol acariciaba las copas de los árboles. Guardé la hoja en un sobre sin nombre, lo apreté en el pecho un minuto y caminé hasta el patio. Nadie me preguntó a dónde iba. Ya todos sabían que cuando uno sale con ese tipo de mirada, mejor dejarlo en paz. Llegué al rincón donde ponen las sillas viejas que ya no sirven. Ahí tenía escondida una caja de metal donde guardo un encendedor. Lo tomé, encendí la llama y le prendí fuego al sobre. Lo vi arder con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de descanso. La carta se convirtió en cenizas, igual que el rencor. Era mi forma de cerrar un ciclo que me había dolido más de lo que puedo explicar. Esa noche, dormí mejor que nunca. Me sentí liviano, como si por fin hubiera dejado de cargar a ese hijo que no quiso ser hijo. Ya no era mi problema, ya no lo era. Me levanté al día siguiente y me uní a la señora doña Elvira y al joven Esteban, un muchacho voluntario que viene los fines de semana a leerles cuentos a los ancianos. Me senté con ellos en el jardín y les conté una historia de cuando una vaca se metió a mi cocina y se comió medio costal de tortillas. Doña Elvira se rió hasta que le dolió el estómago. Esteban me dijo que algún día él también quería vivir en el campo. Ahí, en ese momento, entendí que lo había soltado, que ya no era parte de mi presente. Mi hijo, su odio, su traición, su codicia. Todo eso se quedó en el humo de esa carta. Lo había soltado. Uno de los niños del orfanato vino esa misma tarde a visitarnos con el grupo. Se llamaba Luisito. Traía una bolsita de dulces y me los ofreció todos. Yo le dije que solo quería uno, pero él me insistió en que los guardara. Le pregunté por qué era tan generoso, y me respondió: porque usted también fue generoso con nosotros, aunque no nos conocía. Ese niño no sabía lo que yo había hecho con el testamento, pero su corazón ya lo había sentido. Esa noche, me senté frente a la ventana. El cielo estaba estrellado como en los viejos tiempos. Me dije a mí mismo: puede que ya no tenga casa, pero volví a tener alma. El tercer domingo que pasé en el asilo, me regalaron una sorpresa que, para muchos, sería algo simple, pero para mí fue como volver a respirar después de años bajo el agua. Una de las cuidadoras, la más joven y risueña de todas, una muchacha llamada Laura, me preguntó si alguna vez había ordeñado una vaca. Me reí con ganas y le dije que si juntábamos todos los litros de leche que salieron de mis manos, podríamos llenar una presa entera. Me sonrió con ternura y me llevó al jardín trasero, donde tenían 2 cabritas que usaban para terapia con los niños del orfanato. Me pusieron a ordeñar una de ellas. Era poca leche, pero en ese instante no importaba. Me sentí útil, me sentí otra vez yo. Desde ese día, me dieron una pequeña rutina. Cada mañana me encargaba de alimentar a las cabritas y mantener limpio su pequeño corral. Lo hice con gusto, con orgullo, como si me hubieran dado el rancho más grande del estado. Algunos ancianos me observaban desde la sombra y poco a poco empezaron a acercarse. Primero don Hilario, un expanadero que casi no hablaba con nadie. Luego doña Meche, una mujer que había sido enfermera y decía que los animales le traían paz. Una mañana, les conté una de mis tantas historias del rancho. Les hablé de cuando un toro se escapó
y fue a parar al centro del pueblo, justo frente a la iglesia. Los policías querían dispararle, pero yo llegué con una tortilla enrollada con sal, le silbé, y el animal vino hacia mí como si fuera un perrito. Todos se rieron con esa historia, incluso doña Imelda, que casi nunca sonreía. Lo que empezó como una rutina para matar el tiempo, se volvió una especie de ritual. Cada mañana, me esperaban en el jardín, como si yo fuera el encargado de arrancar el día. Me decían Don Flor, y por primera vez en mucho tiempo, ese apodo no me dolía. Me sentía parte de algo otra vez. Un día, el director del asilo me llamó a su oficina. Pensé que había hecho algo mal, pero no. Me ofreció organizar una pequeña actividad semanal con los niños del orfanato. Sus historias les hacen bien, me dijo. Acepté sin pensarlo. Me dieron una mesita y unas sillas pequeñas. Los niños se sentaban en el suelo o en mi regazo. Les contaba sobre la vida en el campo. Les enseñaba cómo diferenciar una vaca lechera de una de carne. Y les hablaba de mi caballo, el viejo Retinto, que era más terco que 100 mulas juntas. Una niña, Mariana, me trajo una hoja de papel con un dibujo. Era una casa grande con muchos árboles y caballos en el fondo. En la esquina había un viejito con sombrero. «Eres tú, Don Flor», me dijo, y yo sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Como si por fin el universo me dijera que no estaba del todo solo. Aquel día en la tarde, mientras me sentaba en la banca del patio con doña Elvira y don Hilario, entendí que el asilo no era una cárcel, era un nuevo capítulo, una segunda oportunidad de vivir sin miedo, sin gritos, sin humillaciones. Ya no era el hombre que lloraba frente a una puerta cerrada, con llave. Ahora era el que abría puertas con historias. Y es que uno nunca sabe de dónde va a salir el amor cuando ya pensabas que no quedaba nada. A veces no viene en forma de hijo ni de sangre. A veces llega disfrazado de niño curioso, de cabrita hambrienta, de risa compartida. Yo pensaba que mi vida se había acabado el día que mi hijo me vendió como si fuera un mueble viejo. Pero ahora veo que lo que terminó fue otra cosa. Mi miedo a quedarme solo. Porque solo, lo que se dice solo, ya no estoy. Esa noche me acosté con una sonrisa honesta. Ya no recordaba la última vez que dormí sin que el pecho me pesara tanto. Me cubrí con la manta que Mariana me había tejido con retazos de tela, y antes de cerrar los ojos, pensé en voz baja: «Gracias, Diosito, porque aunque me quitaste mucho, me dejaste justo lo que necesitaba para seguir». Las tierras que alguna vez recorrió Florentino con su esposa y su hijo, ahora eran el motor de una esperanza que no pedía nada a cambio. La hacienda ganadera que durante décadas sostuvo a su familia, ahora producía leche, carne, hortalizas y bienestar para docenas de niños que no conocían lo que era tener una familia, pero que de pronto lo veían a él como a un abuelo legítimo, uno de esos que da sin esperar, que escucha sin juzgar y que abraza sin condiciones. Todo comenzó con la visita de don Rodrigo, el abogado que le ayudó a hacer el cambio de testamento. Era un mediodía templado cuando llegó al asilo con una carpeta gruesa bajo el brazo y una sonrisa de satisfacción. Florentino lo recibió en una banca bajo un laurel. Rodrigo le mostró fotos. Niños montando caballos en los mismos corrales donde su hijo aprendió a caminar. Niñas cosechando jitomates en los surcos que él aró durante años. Su casa, su querida casa, ahora era una pequeña escuela rural. Las habitaciones estaban llenas de dibujos, libros donados y colchones nuevos. La cocina, que antes olía a carne asada y café de olla, ahora repartía almuerzos calientes para todos los huérfanos. «Mira esto», le dijo Rodrigo, extendiéndole una hoja de cartulina. Era un dibujo de un niño y un caballo bajo un sol gigante. Arriba, en letras desiguales, decía: «Gracias por hacernos sentir importantes». Florentino leyó la frase 1, 2, 3 veces. No sabía si el nudo en la garganta venía de la emoción o del dolor de saber que su propio hijo nunca le dijo algo parecido. Recordó:
De pronto la primera vez que entró a esa hacienda. Él tenía 18 años. No había nada construido, solo tierra virgen y sueños grandes. Recordó también cuando sembró su primer árbol junto a su esposa. Era un mezquite. Ella le dijo: «Esto es lo único que vivirá más que nosotros, y lo hará con raíces firmes». Hoy ese mezquite seguía en pie, y ahora daba sombra a los niños mientras leían o se reían sin miedo. Una de las anécdotas más fuertes que le compartió Rodrigo fue la de una niña llamada Mariana. Tenía apenas 6 años y llegó al orfanato tras ser rescatada de una situación de abuso. Era retraída, callada, no hablaba con nadie. Un día, durante una visita guiada a la hacienda, vio a una yegua embarazada y por primera vez habló. ¿Ella también va a ser mamá? Desde entonces, Mariana empezó a cambiar. Se volvió curiosa, ayudaba a alimentar a los animales y se refugiaba bajo el Sinpur mezquite a contarle cuentos inventados al caballo más viejo del lugar, uno que Florentino recordaba con cariño. Lo había comprado hace 20 años por puro capricho y resultó ser el más noble. Ese caballo, don Florentino, ahora se llama Abuelo. Lo renombraron los niños, le dijo Rodrigo con una sonrisa. Dicen que es sabio y que siempre escucha, como usted. Florentino no dijo nada. Cerró los ojos y respiró hondo. Sentía que algo dentro de él volvía a brotar, como el pasto después de la lluvia. Unas semanas después, el director del orfanato envió una carta al asilo. Le contaba cómo, gracias a las tierras, podían mantener operativa la institución sin depender de donaciones externas. Tenían incluso planes para abrir un taller de carpintería y otro de apicultura. Sus tierras no solo nos dieron comida, don Florentino, decía el final de la carta, nos dieron propósito. Florentino se volvió silencioso después de leer eso. Pasó la tarde mirando por la ventana del comedor. Una enfermera joven, llamada Clara, lo observó y se le acercó. ¿Está bien, don Florentino? Más que bien. Es que uno cree que para dejar huella hay que ser joven, fuerte o tener tiempo. Pero a veces basta con tener paz en el corazón. Clara sonrió y lo acompañó en silencio. A los pocos minutos llegó un grupo de niños del orfanato a visitarlo. Eran 5. Traían galletas, dibujos, cartas y un abrazo cada uno. Uno de ellos, el más pequeño, se le colgó del cuello y le dijo: «Tata Florentino, usted ya tiene casa aquí también, ¿verdad?» Florentino le acarició la cabeza, sin poder hablar, porque sí, en ese momento entendió que la vida le había dado una segunda oportunidad. No con su hijo, no con su pasado, sino con su legado. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario: «A veces la sangre traiciona, pero el alma siempre encuentra un hogar donde hacerse familia». Mientras Florentino encontraba luz en los últimos años de su vida, su hijo Armando caminaba hacia la oscuridad sin freno. Al principio, nadie le decía nada. Vivía en la misma ciudad, rentando un cuarto sucio, comiendo en la calle, rodeado de gente que solo le aplaudía cuando les daba algo. Pero una vez que el dinero se acabó, los amigos también se esfumaron. Ni una llamada, ni un mensaje. Una mañana, el mismo abogado Rodrigo, que seguía en contacto con Florentino, lo visitó con una expresión distinta. Traía bajo el brazo un periódico local. En portada, una fotografía en blanco y negro. Un hombre esposado saliendo de una casa de apuestas clandestina. El titular decía: «Detienen a sujeto por fraude y posesión de estupefacientes». ¿Es él?, preguntó Rodrigo extendiéndole la nota. Florentino tomó el diario, ajustó sus lentes y lo miró unos segundos. Era Armando, con el cabello revuelto, la ropa sucia, los ojos perdidos. «Sí», dijo con voz baja. «Es él». No sintió odio, tampoco venganza. Sintió una tristeza silenciosa, esa que nace cuando uno ve que ya no queda nada que salvar. Los detalles
De la nota hablaban de cómo Armando había intentado falsificar documentos para apropiarse de propiedades ajenas, incluyendo la misma hacienda que ya no le pertenecía. También lo habían vinculado con otras denuncias por estafa, y cuando lo arrestaron, llevaba consigo una pequeña bolsa con polvo, blanco que dijo no era suya. Los cargos eran graves. El juicio fue rápido. Nadie lo defendió, salvo un abogado de oficio que pidió clemencia por problemas de adicción. Pero el juez fue claro. Armando no solo había delinquido, también había mentido repetidamente a las autoridades, alterado documentos y violado la libertad condicional que tenía desde un incidente previo en otro estado. Fue condenado a 32 años sin posibilidad de reducción por buena conducta. Rodrigo le explicó todo a Florentino con delicadeza. Le leyó el veredicto en voz alta, por si no quería ver la televisión. El anciano se quedó quieto un rato largo. Luego pidió que lo dejaran solo. Esa noche, Clara, la enfermera, lo encontró en el jardín trasero del asilo, sentado frente a una fuente, con un cuaderno viejo entre las manos. Era su diario. ¿Quiere que le lea algo, don Florentino?, preguntó ella. Hoy no, hija, hoy me toca escribir. Y escribió. Escribió sobre el día que Armando nació, lo chiquito que era, lo mucho que lloró. Escribió cómo su madre lo envolvió en una manta bordada por ella misma, cómo lo cargó con miedo, pensando que era demasiado frágil para el mundo. Escribió sobre los primeros pasos de su hijo, sobre la vez que lo llevó a montar por primera vez, sobre cuando aprendió a ordeñar, cuando le regaló su primer sombrero de palma, cuando juntos construyeron la cerca de la hacienda, palo por palo, clavo por clavo. Y luego escribió sobre el día en que lo encerró en su cuarto y le quitó las llaves. El día que le dijo que era un estorbo. El día en que le anunció que vendería su casa. Florentino se preguntó en qué momento su hijo cambió tanto, o si siempre fue así y él nunca quiso verlo. Clara se sentó a su lado sin decir nada. A veces, la mejor compañía es la que no hace preguntas. Al día siguiente, Rodrigo regresó con una noticia inesperada. Algunos canales de televisión y periodistas querían entrevistar a Florentino. Habían leído su historia, lo veían como símbolo de dignidad. Pero él se negó. No quiero cámaras, no quiero fama. Ya pasé toda una vida queriendo ser visto por mi hijo y nunca lo logré. No voy a gastar mis últimos años esperando que alguien más me mire. Pero accedió a algo pequeño. Escribir una carta pública para los jóvenes. La tituló No se olviden de sus viejos. En esa carta hablaba sobre el valor de la gratitud, el daño silencioso del abandono, y cómo el alma de un padre puede romperse en silencio sin que nadie lo note. La carta se publicó en un periódico regional. Fue compartida miles de veces. Gente que jamás lo conoció comenzó a enviar cartas al asilo. Le decían que lo admiraban, que querían abrazarlo, que habían llamado a sus padres después de leer su testimonio. Florentino no contestó todas, pero sí guardó cada una. Las tenía apiladas en una caja de zapatos, con una etiqueta escrita a mano. Palabras que curan. Un día, uno de los niños del orfanato lo visitó y le preguntó: «Tata, ¿por qué tu hijo fue malo contigo?» Florentino no supo qué responder. Solo lo miró a los ojos y le dijo: «A veces las personas se pierden, hijo, pero tú no te pierdas nunca, ¿sí?» Y le dio una palmada suave en la espalda, como lo haría un abuelo con su nieto verdadero. Pasaron algunos meses desde que Florentino se enteró de la condena de su hijo. Ya no hablaba del tema. No porque lo hubiera superado, sino porque entendió que había cosas que ya no tenían vuelta atrás. Se enfocó en lo que sí tenía: tiempo, y por primera vez en mucho tiempo, compañía verdadera. El asilo no era ningún paraíso. Las camas eran duras, los pasillos olían a medicinas y cloro, y la comida rara vez tenía buen sabor. Pero había algo en ese lugar que Florentino no había tenido en años: respeto. Los trabajadores lo trataban con cariño, no como una carga.
y los demás ancianos lo escuchaban con atención cada vez que contaba una anécdota del rancho, de sus vacas, de cuando montó a caballo por primera vez con solo 8 años. Le decían Don Floren, y él sonreía, porque hacía mucho que no sentía que tenía nombre. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana del salón común, Florentino estaba sentado con un grupo de 5 ancianos más. Jugaban dominó. Uno de ellos, Pedro, que había sido maestro rural, le dijo: «Tú deberías escribir un libro, compadre. Todo lo que has vivido no se puede quedar solo aquí». Florentino se rió. «¿Y para qué? Si ya ni las letras veo bien». «Tú hablas, yo escribo», dijo Pedro. «Hagamos trato». Y así, comenzaron. Cada miércoles, después del desayuno, Pedro llegaba con su libreta, sacaba su pluma de cartucho y se sentaban en la banca del jardín. Florentino contaba historias, algunas tristes, otras graciosas, otras tan simples como el recuerdo de su madre enseñándole a hacer tortillas, pero todas salían de su memoria como si las estuviera viendo otra vez, como si el pasado estuviera allí, al alcance de la mano. Una vez, Pedro le preguntó: «¿Qué fue lo más duro que viviste?». Y sin dudar, Florentino respondió: «Que mi hijo me mirara como si yo fuera menos que él, como si todo lo que le di no valiera nada». Hubo silencio. Pedro solo asentó y escribió. Pero no todo era tristeza. En el asilo también se organizaban pequeños eventos. Había tardes de música con estudiantes de secundaria que iban a tocar guitarra, o jóvenes que llevaban café y pan dulce. En una de esas visitas, una muchacha, de unos 20 años, estudiante de veterinaria, le preguntó si alguna vez había tenido animales. Florentino se echó a reír. «Mija, yo cuidé más vacas que los árboles que hay en este jardín». La muchacha quedó fascinada con sus historias. Comenzó a visitarlo cada semana. Le llevaba fotos de libros sobre ganadería. Le contaba sobre sus clases. Y Florentino la escuchaba como si fuera su nieta. «¿Y tú crees que yo aún podría enseñarles algo a esos jóvenes?», le preguntó una vez. «Claro que sí, don Floren», le respondió ella. «Usted es más sabio que todos mis maestros juntos». Ese día, por primera vez, Florentino sintió que todo el dolor que había vivido no había sido en vano, que aún tenía algo que dar. Rodrigo, el abogado, también seguía en contacto. Le llevaba noticias del orfanato. Los niños ya estaban usando parte de las tierras para sembrar. Un pequeño grupo de voluntarios había levantado una construcción de madera donde antes había un potrero. Y el nuevo encargado, un hombre joven y comprometido, le enviaba fotos impresas. Niños jugando bajo los árboles, aprendiendo a montar, plantando flores junto a la cerca. En la pared principal de la hacienda, colocaron una placa que decía: «Gracias al corazón generoso de Florentino Mendoza». Clara, la enfermera, lloró cuando lo vio. Él solo dijo: «Nunca lo hice por agradecimiento. Lo hice para que alguien sí pudiera tener futuro, ya que mi hijo eligió perder el suyo». Una noche, Florentino no pudo dormir. Se quedó viendo el techo de su habitación, recordando una conversación vieja con su difunto padre. Él le había dicho: «Tú trabajas sin esperar nada, hijo, que la vida te va a pagar como quiera y cuando quiera». Y así fue. La vida no le pagó con dinero ni comodidades, le pagó con paz. Ahora, a sus 93 años, Florentino no necesitaba grandes cosas. Tenía una taza de café cada mañana, su libreta de historias con Pedro, la joven veterinaria que lo visitaba, las cartas que seguía recibiendo de desconocidos agradecidos, y las risas de los niños que jugaban en su hacienda a kilómetros de allí. Un día, al final de una charla, Pedro le preguntó: «¿Y si tu hijo regresara?». Florentino suspiró: «Que regrese, pero yo ya no lo espero». Una mañana fría, de esas en las que el pasto amanece blanco y cruje bajo los pies, Florentino despertó con un dolor suave en el pecho. No era un dolor físico, era una especie de vacío, algo que le decía que ese día iba a ser distinto. Se sentó en la orilla de su cama,
Se puso su suéter gris, ese que ya estaba viejito pero aún olía a campo, y salió a caminar al patio del asilo. Se sentó en su banca favorita, la misma desde donde veía cómo caían las hojas del árbol grande del centro. A lo lejos, Pedro se acercaba con su libreta bajo el brazo, como cada miércoles. Pero ese día, Florentino levantó la mano y le hizo una seña. «Hoy no escribimos, compadre», dijo con una voz tranquila. «Hoy solo quiero ver el cielo». Pedro se sentó a su lado en silencio. Le pasó un termo con café caliente y se quedaron ahí, mirando sin hablar, escuchando los ruidos del asilo. Platos, risas, una radio sonando bajito en alguna habitación. Después de un rato, Florentino soltó una última historia. «¿Sabes? Cuando era joven, una vez me perdí en el monte 3 días enteros. Tenía apenas 17. Llevaba 2 vacas que se me habían salido del corral, y me metí tan profundo al cerro que ya no supe cómo regresar. No tenía comida, no tenía agua, y ya empezaba a pensar que me iba a morir ahí». «¿Y qué hiciste?», preguntó Pedro. «Me subí al árbol más alto que encontré, me raspé todo, pero cuando llegué arriba, vi el camino. Ahí estaba. Siempre estuvo cerca, pero yo estaba tan abajo que no lo podía ver. Desde entonces supe que cuando uno no encuentra la salida, tiene que elevarse. A veces no para escapar, sino para entender». Pedro anotó eso, aunque Florentino no lo vio. En su cara había una calma tan grande que hasta el aire parecía detenerse alrededor de él. Esa tarde, Florentino se retiró temprano a su cuarto. Saludó a Clara, le pidió una cobija extra y se recostó en su cama. Puso una foto sobre su pecho. Era una imagen vieja, en blanco y negro, donde salía él, montado en un caballo junto a su padre, sonriente. La tenía desde hacía años, pero ese día decidió dormir con ella. Clara pasó a verlo antes de salir de turno. «¿Está bien, don Floren?» «Sí, hija. Solo estoy recordando lo bonito que fue todo, a pesar de todo. ¿Quiere algo más? Solo que no me despierten temprano mañana. Quiero soñar un ratito más. Aquí quedó todo. Fin. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta el final, escríbeme. Yo te apoyo, don Floren, para seguir agarrando fuerzas.